El libro de Marcos. Marcos capítulo 14 se refiere al complot para matar a Jesús. El plan se venía gestando desde hacía algún tiempo. Marcos capítulo 14 también nos presenta a tres grupos o tres tipos de personas. Los líderes religiosos, personas capaces de caer hasta lo más profundo con tal de deshacerse de su enemigo. Una mujer que lo da todo, para quien Jesús tiene un valor inestimable. Y Judas, aquel que busca sacarle provecho a su relación con Jesús. Gracias te damos, Señor, por permitirnos iniciar el estudio de esta lección. Pedimos, Señor, tu guía, tu conducción a lo largo de cada versículo que hemos de estudiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apresado y juzgado es el título de nuestra lección número 11. Memoricemos Marcos 14:36. De tanto en tanto memorízalo. Y lo vamos a hacer en esta ocasión según la Nueva Traducción Viviente. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. El objetivo del estudio de esta lección es aprender de los acontecimientos registrados en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. ¿Qué es lo que vamos a aprender? El ejemplo de Jesús en los momentos más críticos. ¿Cómo es que Jesús se mantiene firme a su misión a pesar de que todo está en contra, a pesar de quedarse solo? La historia de este capítulo 14 comienza con la entrega total de una mujer para quien Jesús tiene un valor inestimable y Judas, el accionar de Judas y por otro lado los líderes religiosos. Dice Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua. Entonces los líderes religiosos buscaban cómo prender por engaño y matar a Jesús. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos estaban dispuestos a caer hasta lo más profundo. Miren, este es un tipo de liderazgo ruin. Esto es una moral corrupta. Eran líderes religiosos, se decían ser custodios de la verdad, pero estaban dispuestos a dejar de lado todas esas creencias y principios con tal de deshacerse del maestro. Por otro lado, encontramos nosotros a una mujer. Dice que estando él en Betania, versículo 3 del capítulo 14, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Marcos no identifica el nombre de esta mujer, pero el Evangelio de Juan sí lo hace. Y eso está en el capítulo 12, versículo 3, quien dice que el nombre de esta mujer es María. El precio de este perfume se estima que era el equivalente de un año de sueldo de un jornalero. Para María, Jesús tenía un valor inestimable. Por otro lado, Judas, dice el versículo 10, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle.
el apóstol, uno de los hombres de confianza. El Evangelio de Juan dice que Judas era el tesorero del grupo. Este hombre ahora buscaba la oportunidad de cómo entregar a Jesús. Su amistad sería fingida. 3 grupos de personas. ¿En cuál de esos grupos te encuentras? ¿Cuánto vale para ti Jesús? ¿Tiene un valor? ¿Será que vale 30 monedas? ¿O tiene un valor inestimable? ¿O estás en el grupo de aquellos que no importa lo que hagan con tal de deshacerse del enemigo? Jesús instituye el servicio de comunión, la cena del Señor. Esta historia lo podemos encontrar nosotros de los versículos 12 hasta el 31 del mismo capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde? Si ustedes leen versículo a versículo hasta el versículo 31, se encontrarán que no hay un cordero que se sacrifica. ¿Por qué? Porque había llegado la hora de que el Cordero de Dios sea sacrificado. Jesús envía a sus discípulos, les dice dónde debe ser. Debe ser en un aposento alto. La persona, el dueño de ese lugar, cede el espacio. Cuando llegó la noche, dice el versículo 17, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Jesús anuncia la traición de uno de los 12. Judas puede haberse dado muy bien por descubierto y dejar de lado sus planes. Pero lamentablemente, cuando las personas atraviesan el punto del no retorno, suceda lo que suceda, ya no dan marcha atrás. Entonces ellos empiezan a preguntarse: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús les dice que el que meta su mano con él en el plato, ese sería. Después de esto, Jesús anuncia la huida de sus discípulos. Dice la palabra del Señor en los versículos 26 y 27. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Heriré al pastor. Jesús anuncia la negación, pero antes de anunciar la negación de Pedro, antes de anunciar el ser abandonado por sus discípulos, ese abandono estaba profetizado por Zacarías, y eso lo encontramos en Zacarías 13:7. Jesús establece el servicio de comunión. En los versículos 23 en adelante dice, o el 22, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Por qué nuevo pacto? Este nuevo pacto fue anunciado por el profeta Jeremías, Jeremías 31, versículos 31 al 34. El pacto, el que se celebró en el Sinaí, fue ratificado con la sangre de animales. Ahora este pacto es ratificado o será ratificado con la sangre de Cristo. Y ese jugo que van a beber, que está en la copa, dice: y habiendo dado gracias, bebieron de ella todos. ¿Qué dice?
Esto es mi sangre del nuevo pacto. Con esa sangre del Cordero sería ratificado ese pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto no es otra cosa que Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo. Eso es el pacto. Pero ahora este pacto es sellado o será sellado con la sangre del Cordero. Se anuncia la traición de Judas, se anuncia que sería abandonado. Y ahora, cuando Jesús dice, todos me van a abandonar, Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 29. Cuando nosotros hacemos promesas, estamos emocionalmente muy cargados. Por eso es que nosotros no debiéramos hacer promesas cuando estamos emocionalmente cargados, porque cuando nos encontramos frente a la realidad, ahora son otras las emociones que nos embargan y olvidamos incluso lo que hemos prometido. Y es lo que sucede con Pedro. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él seguía insistiendo, no, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. En esa última cena se anunció el abandono. Jesús quedaría solo en el momento más crítico de su historia, de su vida. En el momento más crítico del cumplimiento de su misión. Generalmente nosotros esperamos recibir apoyo en ese momento, pero lamentablemente todos abandonaron al Señor. Después salen y se van al Getsemaní. Versículos 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Una vez más, los 3, Santiago, Pedro y Juan, son llevados aparte por Jesús. Los 8, porque Judas ya los había abandonado, quedaron en un lugar. Más adelante van estos 3. ¿Qué es lo que esperaba Jesús de estos amigos? ¿No? Cuando enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyen. Por ejemplo, en Filipenses 4:13 dice, Pablo dice, se refiere a hacer todas las cosas por medio de uno que nos fortalece, Dios. Pero en el versículo 14 comienza, sin embargo, bien hicieron en participar en mi tribulación. Pablo no fue abandonado como lo fue Jesús. Pide a estos 3 que oren, pero ellos no pudieron orar. Y en esta oración en el Getsemaní encontramos nosotros, miren, lo que es la oración de una persona que ve la muerte muy cercana. ¿Qué dice el Señor? Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y postrado en tierra oró, que si fuese posible pasase de aquella hora. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces pide esto Jesús. Así como Pablo pidió que le quite el aguijón, así como Moisés le pide al Señor que le permita entrar a Canaán, ahora Jesús le pide 3 veces que si es posible, aparte de él, esa copa. No encontramos en los evangelios la respuesta de Dios. Y él dice, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era clara. Y aquí encontramos una gran lección.
Hay un silencio a esa oración, pero Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios, porque sabía cuál era su misión. Hay personas que cuando encuentran un silencio de Dios lo interpretan como dicen, el silencio es favorable. Cuando algo está escrito, cuando algo está bien claro, no hay por qué interpretarlo de una forma diferente. En 2 ocasiones va a despertarles, y ellos estaban muy dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. En las 3 ocasiones estaban durmiendo. Finalmente los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba. Él estaba listo. Los discípulos no. No habían velado. No habían orado. Y eso es lo trágico en nuestra vida. Descuidamos nuestra relación con Dios. Los versículos del 43 al 52 nos habla acerca de el arresto de Jesús y cómo es que todos huyen. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Estén seguros, él va a ser, yo lo conozco. Judas, el amigo, Judas, el apóstol, se convirtió en el traicionero, en el que lo vendió. Nosotros también podemos convertirnos en una especie de Judas cuando negamos al Señor, cuando por intereses particulares lo abandonamos. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Para la mujer, Jesús era de un valor inestimable. Cuando vino, se acercó a él y le dijo, Maestro, y le besó. El beso traicionero, el beso de Judas, lo que se conoce hasta el día de hoy, el beso de la traición. ¿Qué motivó a Judas traicionar a Jesús? En los evangelios no se nos dice, pero todo lo que nosotros hacemos, siempre lo hacemos por alguna cosa que nos motiva. Siempre. Basta que usted revise sus acciones, sus decisiones, las cosas que hace, y se pone a ver por qué lo hizo. Siempre va a encontrar una motivación. Cuando hay personas que dicen, no sé por qué lo he hecho, no es del todo cierto. Siempre hay algo que lo motiva. Entonces viene la turba y apresa a Jesús. Pero uno de los que estaban allí, dice Marcos, Juan dice que es Pedro, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Juan dice que es Malco. ¿Se dan cuenta que Juan da nombres? Marcos no da nombres. Pero Juan tiene esa diferencia. Da nombres. Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, su encarnación, todo estaba escrito, todo estaba predicho. Aparentemente aquí los líderes religiosos estaban venciendo a Jesús. Aparentemente aquí ellos estaban derrotando a su enemigo. Pero lo que ignoraban es que aquí se cumple aquello que a los que temen a Dios todas las cosas les son para bien. Todas las cosas. Y
Jesús estaba cumpliendo con su misión. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Y el versículo 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos huyeron. Jesús fue dejado solo. Después vamos a encontrarnos con que Juan lo siguió de lejos. Pedro también estuvo en el patio. De Juan lo registra el mismo Evangelio de Juan. Y aquí hay algo interesante con esto del joven que huyó. Algunos creen que es el mismo Marcos. Él lo deja todo y huye desnudo. No lo dejó todo para seguir a Jesús, lo dejó todo para alejarse de Jesús. ¿Cuánto perdemos cuando nos alejamos de Jesús? ¿Cuánto perdemos cuando nosotros marcamos distancia del Maestro por las razones que puedas tener? Los versículos 60 hasta el 72 nos hablan acerca del juicio a Jesús y la negación de Pedro. Es interesante ver aquí cómo es que los dos son confrontados, deben responder a quién eres. En el versículo 60 dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A preguntas anteriores que no tenían nada que ver con su identidad, Jesús no respondió nada. Pero cuando es puesta, ¿no?, o es desafiado a responder si es el Cristo, Mateo dice que bajo juramento, poniendo como testigo a Dios, el sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre de Dios, dime si eres el Cristo. Él dice, yo soy. Y no solo dice yo soy, sino que también trae a colación la profecía de Daniel, capítulo 7. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús estaba siendo juzgado y él sabía que todo eso era realmente, simplemente eran triquiñuelas, porque ellos ya habían decidido condenarle a muerte. Y él se mantiene firme, yo soy. Por su lado, Pedro, dice el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. El primer canto del gallo, después de la primera negación. Tú también eres de ellos. Tú también eres seguidor de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no soy. No soy seguidor de Cristo. No soy discípulo de Cristo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí le dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante al de ellos. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro,
Cuando Jesús le dijo que debía de velar y orar porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, se la pasó durmiendo. Y ahora Pedro tendría su propio Getsemaní. Pensando en cómo es que la palabra de Cristo se había cumplido al pie de la letra, él lloraba. Y ese llanto solo podemos imaginar cuán amargo y cuán doloroso fue. Después Jesús, antes de ascender, restaura a Pedro. Su negación había sido público y su restauración también sería público. 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y Jesús las 3 veces le dice, sí, Señor, yo te amo. Frente a situaciones de crisis, podemos mantenernos firmes como Jesús después de haber velado y orado, o podemos sucumbir, o podemos negar, como lo hizo Pedro, por haber desaprovechado la oportunidad de velar y orar. Cuán importante es que velemos y que oremos. ¿Qué valor tiene Jesús para ti? ¿Cómo respondes en situaciones de crisis? El ejemplo de Jesús es un ejemplo que debemos imitar. Pero Jesús no se mantuvo firme en pie en las situaciones de crisis porque era Dios como algunos sostienen. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él se mantuvo firme como uno de nosotros porque siempre veló y oró. No desaprovechemos las oportunidades de velar y orar, de consagrarnos a nuestro Dios. Entonces sí, nos mantendremos firmes como Él. Entonces sí, para nosotros también Jesús será de un valor inestimable. Que Dios te bendiga. Amén.